Okay, ladies and gentlemen, tonight we are going to talk about a topic that is called present continuous tense. Entonces, chicos, esta noche vamos a hablar de un tema que en inglés se llama present continuous y en español presente continuo. Es lo mismo que el presente progresivo. Presente progresivo. Entonces, el presente simple y el presente continuo van muy de la mano. Comparten ciertas cositas, sobre todo el uso del verbo to be, que para el presente continuo pues es casi que obligatorio tener el verbo to be. El presente continuo tiene menos reglas que el presente simple, tiene menos reglas, pero se suele confundir en algunos casos el uso del continuo y el simple. Entonces vamos a ver de qué se trata. Recuerden que si van surgiendo preguntas, entonces no duden en hacerlas, chicos. Bueno, entonces present continuous tense. Utilizamos el presente continuo para hablar de cosas o hechos que están sucediendo justo ahora, justo en el momento, ya. Con el presente simple hablamos de las cosas que pasan todos los días de manera cotidiana o hechos que damos por sentado. En el presente continuo, cosas que están sucediendo ya, justo ahora, que están pasando justo ahora. Entonces, en el español los identificamos porque todos los verbos terminan en ando, endo, ando, endo. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando, viviendo, aprendiendo, mirando, observando, sintiendo. Entonces, todo lo que termine en ando, endo es presente continuo o presente progresivo, que es lo mismo. En inglés, yo lo identifico porque el verbo principal termina con ing, o sea, ing, ing, ¿sí? El verbo principal en inglés, ing. En español, ando, endo. Entonces, eh, ambas situaciones en español y en inglés siempre van a usar verbo ser o estar. Ser o estar. Por ejemplo, ¿qué estamos? Estamos. Entonces, en ese caso, ser o estar, estamos en español. ¿Qué estamos haciendo? Endo, haciendo. ¿Sí? Entonces, en español, verbo ser o estar, verbo principal y terminación ando, endo. En inglés, verbo to be, verbo principal y terminación ing. ¿Sí? Bueno, ahora, hay unas keywords. Entonces recuerden que tanto en presente simple como en cualquier otro tiempo verbal hay unas keywords, que las del presente simple yo las enmarco dentro de las palabras que están denominadas como adverbios de tiempo o de frecuencia, que me indican a mí qué cantidad de veces yo ejecuto una tarea. Entonces, por ejemplo, always, sometimes, never. Siempre, algunas veces, nunca. Entonces, esas son las keywords del presente simple. Obviamente hay más. Para el presente continuo, ¿cuáles son las keywords? Entonces vamos a ver. Yo tengo now, at the moment, look, listen. Entonces, now, ahora, at the moment, en este momento, look, mire, y listen, escuche. Si yo le digo a alguien, escuche, escuche, alguien está cantando, ando, alguien está cantando, escuche, escuche, alguien está cantando. O mire, 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 alguien está corriendo. Entonces, en ese caso, eso es presente, progresivo o continuo. Miremos los ejemplos que hay acá. Puedo decir yo, I'm studying now. Yo estoy estudiando ahora. Bueno, entonces noten que aquí yo tengo el verbo to be conjugado para la primera persona, am, y de manera contractada. I'm studying. El verbo study, que es el verbo de estudiar, para formar el progresivo debo agregarle ing al final. Entonces yo voy a decir, I'm studying now. Yo estoy estudiando ahora. Bueno, en el otro ejemplo yo digo, he is eating at the moment. Él está comiendo en este momento. At the moment. Now y at the moment indican que efectivamente es presente continuo. Además, porque el verbo eat, que es el verbo comer, termina en ing. De esa manera estoy formando el gerundio para convertir esta oración en presente progresivo. He's eating at the moment. Él está comiendo en el momento. Ahora, otra. It's raining es una pregunta. It's raining, el verbo es rain. Para formar el progresivo agrego ing. Raining. Bueno. También, entonces, lo utilizamos pues para indicar cosas que están sucediendo en la actualidad. O sea, hechos remarcables o eventos que son bien
digamos que tienen cierta trascendencia en la actualidad, ¿sí? Que de cierto periodo son importantes en el momento. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo. ¿Cuál situación? La del virus. Entonces yo puedo decir currently, actualmente, lately, o these days, por estos días. ¿Sí? Entonces por estos días, pues la situación está compleja por el tema del virus. Entonces, these days. Entonces este tipo de palabras también me indican a mí que este hecho es presente continuo o progresivo, que es lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver. You're learning English. Están aprendiendo inglés. Ellos están aprendiendo inglés. Bueno. She's currently looking for a job. Ella actualmente está buscando un trabajo. Es un hecho que en este momento, pues, es un tema de actualidad porque en este momento lo está haciendo. Are you working much lately? ¿Estás trabajando mucho últimamente? Bueno, también es un tema de actualidad porque los profesores que estamos de manera virtual estamos duplicando más el trabajo, pero bueno, igual estamos en casa, estamos tranquilos y estamos bien. Are you working much lately? Listo, entonces estamos trabajando mucho últimamente. Bueno, también lo utilizamos para hablar de algo que ya se decidió y que se espera que suceda en un futuro próximo. Y tengo la seguridad de que va a suceder, de que eso va a pasar. Por ejemplo, I'm going to the party tonight. O yo voy a la fiesta esta noche. I'm going to the party tonight. Definitivamente ya va para la fiesta esta noche. Es una fiesta de grado, tienen toda la invitación, en fin, la fiesta va a ser esta noche. O por ejemplo, he's not coming to the class tomorrow. Ella mañana no viene a la clase. ¿Por qué razón? Bueno, tiene una cita, tiene un compromiso, en fin. Por esa razón no viene mañana. Are you working next week? ¿Trabajas la semana que viene? O yo podría también traducirlo como estarás trabajando la próxima semana. También puedo traducirlo de esa manera. Entonces también hechos que van a ocurrir en el futuro y que yo tengo la certeza que van a pasar, ¿sí? De que van a suceder. Bueno, entonces, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Preguntas. Mr. Juan Carlos, Laura Castro, Jonathan, Jessica, preguntas. No, profe. ¿Está claro hasta ahí? No. Pues para mí sí. Ok, that's right. That's very good. Ok. Entonces, chicos, recuerden, presente continuo para hablar de las cosas que están sucediendo. Lo identifico en español porque los verbos principales terminan en ando, endo. Todos los verbos principales van a ir acompañados del verbo ser o estar o del verbo to be en inglés. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las keywords? Entonces, now, right now, at the moment, look and listen. ¿Sí? Para indicar que ese hecho efectivamente está ocurriendo justo ahora. Entonces, por ejemplo, yo le digo a alguien, mire, mire. Ese mire viene acompañado de una exclamación. Notemos aquí, por ejemplo, la palabra look. Mire. Siempre esta palabra va a venir acompañada de un signo de exclamación. Y lo mismo con listen. Escuche, escuche. Alguien está gritando. O mire, mire, mire. Alguien está corriendo. ¿Sí? Entonces esas dos palabras siempre, siempre van a ir iniciando la oración. Look, listen. Siempre van a ir iniciando la oración. Now y at the moment pueden ir iniciando la oración o al final de la oración. Pero estas dos, look and listen, siempre van a ir al inicio de la oración. Bueno, entonces vamos a mirar de qué se trata. Como no hay preguntas, entonces pasemos a la construcción de oraciones con este tiempo verbal. Bueno, chicos, entonces, ¿qué me indica a mí que en esta oración, bueno, no es una oración porque está en desorden, que en este statement es presente simple, perdón, que es presente progresivo la palabra now. O sea, un hecho que está ocurriendo justo ahora. Now. Bueno, entonces, de acuerdo a esta estructura gramatical que yo tengo aquí, para formar una oración afirmativa con presente continuo, yo tengo que tener lo siguiente. Inicio con el sujeto. Voy a hablar de Robert. Entonces, yo puedo iniciar con Robert. Ahora, ¿cuál es el verbo auxiliar que conjugado, en este caso, con to be, para tercera persona? ¿Quién me dice? Teniendo en cuenta el verbo auxiliar, to be, tercera persona. ¿Cuál es el verbo? Teach. Is. Entonces yo voy a decir, Robert is. Así es. Por esa razón es tan importante el verbo to be en inglés, porque no solamente es del presente, también aplica para otros tiempos verbales. Entonces yo voy a decir, Robert is. Ahora, el verbo principal aquí es teach, que es el verbo enseñar.
teach. De aquí se desprende la palabra teacher. Teach, teacher. Bueno, alguien está escribiendo aquí, miremos en el chat, a ver. Ok, listo, todo tranquila. Vanessa, no hay problema, tranquila, no hay problema. Listo, entonces. Bueno, profe, gracias. Robert, el verbo principal, entonces teach. Ahora, para yo formar el progresivo, debo agregar ing. Teaching. Listo, entonces agreguemos ing. Ahora sí, de esta manera yo ya formé el progresivo. Robert is teaching. ¿Qué está enseñando? Pues entonces este sería el complemento. Robert is teaching math now. Él está enseñando matemáticas ahora. ¿En qué momento? Justo ahora. O sea que ese evento está ocurriendo ya, ahora. Robert is teaching math now. Ahora, convirtamos esta afirmación en una pregunta. De acuerdo a la estructura que yo tengo aquí, la estructura gramatical, entonces, perdón, aquí sigue la negación. Hagamos la negación, pues, y luego pasamos a la pregunta. Entonces, de acuerdo a esto, pues entonces la negación diría, bueno, utilicemos el sujeto. Listo. Entonces yo voy a hablar de he. Como yo previamente ya lo mencioné, ya puedo, en este caso, reemplazarlo. Sin embargo, si quiero usar Robert, también lo puedo hacer. Entonces yo voy a decir he is, pero debo agregar la negación. Entonces yo voy a decir he is not, verbo principal, teach. Le agrego ing para formar el progresivo. Is not teaching math now. Él no está enseñando matemáticas ahora. El hombre ya se retiró, está pensionado y ya no está enseñando. Is not teaching. Entonces noten que lo único que yo hice aquí fue agregar la negación. De resto quedó igual. No hay otro cambio. Is not teaching math now. ¿Sí? Ahora, si yo quito la negación, noten que queda la misma oración que yo tengo arriba. Eso no cambia. Bueno, ahora, pasemos a la pregunta. Entonces, de acuerdo a esta estructura gramatical, pues la pregunta dice que debo iniciar con el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Yo voy a decir is. Luego, de acuerdo a la estructura, dice que debo utilizar el sujeto. Is Robert. O también puedo decir is he. Como ya previamente lo mencioné, entonces ya lo puedo reemplazar por el pronombre. Is he, verbo principal, teach. Ing para formar el gerundio. Is he teaching. Is he teaching. Y el complemento, math, now. Y como es pregunta, entonces al final, question mark. Is he teaching math now? Entonces noten que lo único que yo hice aquí fue cambiar el orden del sujeto con el verbo auxiliar. Is he, y la oración entonces inicial, puedo decir he is o is he para formar entonces la pregunta. Solamente cambio el orden del verbo con el sujeto. Bueno, respuesta afirmativa, digo yes, he is. Preguntan con verbo to be, entonces respondo con verbo to be. Yes, he is. No, he is not. O de manera contractada, como es to be, entonces utilizo otra vez isn't. La contracción de is not. Entonces simplemente hago uso del verbo del cual estoy utilizando para hacer las veces de auxiliar. Ahora, con double H. Entonces con double H. ¿Qué puedo preguntar yo? Bueno, quiero saber el por qué. Entonces digo, why. Listo, ahora. ¿Qué debo hacer para formular esta pregunta? Es muy fácil. Yo ya tengo una pregunta aquí. Simplemente la copio y la pego. Y eso es todo. Y de esa manera yo ya formulé entonces una pregunta con double H. Ahora, si el objeto de la pregunta está incluido dentro de la oración, pues yo debo eliminarlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a cambiar la razón y voy a preguntar what. Para preguntar el qué. What is he teaching math now? Entonces, como math, en este caso es el objeto de la pregunta, porque la pregunta hace referencia al qué, yo la elimino. What is he teaching now? ¿Qué está él enseñando ahora? Ah, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yo voy a decir, Robert is teaching math now. Esta sería la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Entonces, noten que en realidad este tiempo verbal es muy sencillito, porque no tiene mayores reglas como la S, ES, IS, tampoco ni utilizar auxiliar do y does. Aquí ya se elimina eso. Como tenemos verbo to be es en las veces de auxiliar.
Pues por esa razón ya no necesitamos ni do ni das. Entonces tener muy presente eso. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Vanessa, Laura, ¿alguna duda? Marcela, No, profe, yo no. los demás chicos, está claro, Mr. Andrés Arboleda, Camila, Mr. John Profesor, Cardona. tranquilo, está muy bien. ¿Está bien? Listo. Este tema es sencillito. Este tema es sencillo. Bueno. Perfect, Ahora. teacher. Perfect. Ok, that's right. Listo. Entonces ahora, esta la van a hacer ustedes con oración afirmativa, negación, pregunta y WH. ¿Sí? Esta la van a hacer ustedes. Entonces, ya no solamente vamos a hablar de Robert, sino que vamos a hablar de Robert and Paul. Listo. Robert and Paul. Ahora, el verbo va a ser travel, que es el verbo viajar. To. Entonces, at the moment. Listo. Entonces, van a hacer esta ustedes, ¿sí? Teniendo en cuenta que en este caso ya no vamos a hablar de tercera persona. Bueno, sí sigue siendo tercera persona, pero en este caso ya es plural, ¿sí? Ya no es singular. Por esa razón, entonces debo utilizar verbo to be, are. Ya no is, sino are. Listo, comiencen pues, háganlo ustedes. Hagan en sus cuadernos, en su computador, lo que tengan allí. Y luego entonces entre todos la construimos acá. Listo, comiencen a hacer.
¿Listo, chicos? Ready, teacher. Ok, that's right, listo. Entonces, ¿quién comienza con la primera? La oración afirmativa, entonces, ¿cómo sería? Robert and Paul are Ujú. traveling to Miami at the moment. Ok, Robert and Paul ujú, are, verbo to be, are traveling ujú, Traveling to Miami at the moment. to Miami at the moment. Listo. Listo, está muy bien. Entonces, perdón, espere, yo corrijo esto acá. Miami, Miami, ahora sí. Miami, como es el nombre de una ciudad, entonces debe ir con mayúscula. Lo mismo que Paul. Listo. Entonces, Robert and Paul are traveling to Miami at the moment. Ahora, el verbo principal es travel. Para formar el progresivo, pues simplemente agrego ing. That's right. Eso está muy bien. Y utilizo entonces el verbo to be conjugado para plurales are. Y de esa manera, entonces, formulo la oración afirmativa. Sorry, aquí falta la P. Robert and Paul are traveling to Miami at the moment. Listo. Entonces ahora vamos a negar eso. Voy a decir que ellos no están viajando. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién nos dice cómo queda? They are not traveling to Miami at the moment. They are not traveling to Miami at the moment. Bueno. Listo, entonces ahí está ya la negación. They are not traveling to Miami at the moment. Ok, listo. Ya tengo la negación. Ahora convirtamos entonces esto en una pregunta. ¿Cómo sería? Oración interrogativa. ¿Quién la dice? Are they traveling to Miami at the moment? Are they traveling there? Cambiemos el lugar por there para indicar entonces allí. Que no sea todo como tan repetitivo. Cuanto más palabras utilicemos, pues mejor, porque más construimos el léxico. Y de eso se trata, construir léxico. Entonces, are they traveling there at the moment? Bueno, entonces para indicar que justo ahora está subiendo, digo at the moment. Listo, ahora sí. Are they traveling there at the moment? Bueno, voy a responder de manera afirmativa y de manera negativa. Listo. ¿Quién dice la positive answer? Positive answer. ¿Quién lo dice? Yes, they are. Yes. They are. That's good. Preguntan con are, entonces respondo con are. Siempre respondo con lo que preguntan. Si es con is, con is. Si es con do, si es con das, con das. Si es con are, listo. La negación, entonces, ¿cómo sería? No, they aren't. They, haciendo la contracción, aren't. That's right. Queda bien. No, they aren't. They are, no, they aren't. Ok, that's good. Ahora, voy a convertir esto, o más bien voy a formular una WH question teniendo en cuenta la información anterior. Entonces, ¿qué puedo preguntar yo? Why are they traveling to Miami? Are they traveling there? También puedo preguntar así. Why are they traveling there? ¿Por qué están ellos viajando allí? Sí, quiero conocer la razón, saber por qué. A partir de allí, pues entonces yo puedo responder muchas cosas. Teniendo en cuenta que siempre que preguntan con why, respondo entonces con qué? Con because. ¿Sí? Because. Entonces yo puedo decir, because they are on vacation. Porque ellos están en vacaciones. Vacations. Listo. Y de esta manera, entonces, doy la respuesta a esta pregunta. Entonces, yo puedo responder lo que quiera, teniendo en cuenta, pues, cuál es la situación anterior, ¿sí? Con el uso de because. Because. Entonces, siempre voy a utilizar because para respuesta a la pregunta que siempre inicia con why. Why. Why are they traveling there? Ah, because. Y doy la razón, entonces, que diera allí al lugar. Bueno, chicos, entonces. Teacher. Sí, sí. Yo la hice con where. Ah, ok. Where
Pues, where they are traveling at the moment. Ok, entonces, where are Where they are they? traveling? Where are they? Porque es una pregunta. Where are traveling at the moment? Where are they? ¿Sí? Tengo que utilizar verbo to be después del WH. Si yo elimino el WH, igual tengo una pregunta. Are they traveling at the moment? Es una pregunta. Como sigue siendo una pregunta, pero quiero saber algo más, le antepongo lo que yo quiero saber. Por esa razón, debo colocar el verbo to be luego del WH. Where are they traveling at the moment? Y doy entonces la razón. Si fuese también con where, bueno, también. Where are they traveling at the moment? ¿Sí? Bueno. Entonces, chicos, hasta aquí está todo bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Bueno, ahora, No, señor. listo. Les explico algo también. Resulta que cuando los verbos son monosílabos, terminados en consonante y precedidos por una vocal, esta es una de las reglitas que aplica pues aquí para el presente continuo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una oración con el verbo run, que es el verbo correr. Pero voy a hacerlo aquí arriba. Entonces vamos a hacer una oración con el verbo run, que es el verbo correr. Entonces yo voy a decir, they run. Yo diría en presente simple, yo diría they run. Ellos corren. ¿Sí? Ahora voy a decir, ellos están corriendo. Ah, they are, están, simplemente agrego verbo to be, they are running. Pero una de las reglitas dice que cuando un verbo es monosílabo, por ejemplo, como el verbo run, solamente tiene una sílaba que termina en consonante, pero lo precede una vocal, duplico esa consonante y digo they are running. ¿Sí? They are running. Entonces noten que esta última palabra, pues es, perdón, letra, es la N, en este caso consonante, duplico esa N para formar el running. They are running. Sí, es una de las poco fórmulas que, perdón, de las poco reglas que hay en el presente progresivo. They are running. Running. Bueno. Hasta allí, entonces, ¿está bien? ¿Preguntas, dudas, chicos? Bueno, ahora, vamos a utilizar la palabra look. Yo digo, look, mire. No me sale, ahora sí. Look, they are running. Entonces, mire, ellos están corriendo. Ahora, voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta. Otra vez, vuelvo y digo, esperen que esto se me voy de aquí. Bueno, voy a hacer la pregunta aquí. Entonces voy a decir otra vez, look, signo de exclamación. Como es una pregunta, simplemente invierto la posición del verbo con el sujeto. Are they running? Y queda la pregunta. Entonces noten que la oración queda igual, solamente que la palabra look va iniciándola en afirmación, negación y pregunta. Siempre va a ir iniciándola, ¿sí? Pero la fórmula de la pregunta, pues obviamente tiene que ser teniendo en cuenta el uso del verbo para iniciar la pregunta. Entonces, look, are they running? ¿Sí? Ahora, si yo fuese a negar, entonces yo también diría, look. Si fuese a hacer una negación, look, they are not running. Pero look y listen siempre van a ir iniciando la oración, siempre, siempre. A partir de allí, entonces es cuando yo ya hago el cambio sintáctico, es decir, de orden, para estructurar la afirmación, la negación y la pregunta. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces tengan en cuenta, look y listen siempre van a ir iniciando la oración. Los demás, como no, at the moment, pueden ir al inicio o al final. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con el presente continuo? ¿Todo está claro? Bueno, entonces, ¿quién me dice cuándo utilizamos el presente continuo? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Cuál es el uso del presente continuo? Para hablar de lo que está pasando en el momento. Exacto. Todo lo que esté pasando en el momento, presente continuo. Ahora, ¿qué terminaciones en español me indican a mí que es presente continuo? Ando, endo. Ando, endo. That's right. ¿Qué terminación me indica a mí en inglés que es presente continuo? ING. ING. En el verbo principal. Listo. At the moment, look. Bueno, esas son las keywords, ¿sí? Esas son las palabras claves. Ahora, ¿cuál en este caso es el verbo auxiliar para el presente continuo? ¿Cuál es el verbo auxiliar para el presente continuo?
El to be. Es el verbo to be. Listo, excelente. Verbo to be. Ahora, ¿utilizo auxiliar do y das en presente continuo? No, señor. No, No. para nada. Cero. Cero do y das. Allí para nada. Ahora, cuando el verbo es monosílabo, ¿qué debo hacer para formar el continuo? ¿Qué hago? Cuando el verbo es Como running. Exacto. Cuando el verbo es monosílabo, Duplicar. por ejemplo, mira, cuando el verbo es monosílabo, como run, lo que hago es duplicar la última consonante. Duplicar la última consonante. ¿Sí? Esa es la única regla pues que hay. Si hay otros verbos monosílabos, pues también aplica esa regla. ¿Sí? Es lo que yo debo tener ahí. Ahora, con el verbo to be, pues debo tener en cuenta que debo utilizar, de acuerdo al pronombre, ese verbo. Entonces, si es plural, are. Si es singular, is. Y si es primera persona, am. ¿Sí? Es lo que debo tener en cuenta para la conjugación del verbo como auxiliar en el presente progresivo. Bueno, chicos. ¿Cuándo utilizo, en qué parte de la oración pongo look y listen? Al principio. Al principio. Al inicio. Ok. At the moment y now. Puede ser al principio o puede ser al final. Exacto, puede ser al principio o puede ser al final. Listo, chicos. Bueno, eso es todo lo que necesitan saber con el uso del presente progresivo y su estructura gramatical. Listo, entonces ahora, entremos por favor a la plataforma. Entonces, entremos todos a la plataforma. Bueno, entonces me dicen por favor ya cuando ingresen a la plataforma para explicarles cuál va a ser el ejercicio. Profe, abrimos esos enlaces que hay. Bueno, entonces ya les voy a explicar qué hacemos. Entonces tenemos 3 ejercicios, ¿sí? The present continuous exercise number 1, number 2, and number 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con el primero. En el primer ejercicio, lo que vamos a hacer es utilizar el verbo to be de acuerdo al pronombre, ¿sí? Y tenemos la opción, entonces, de poder escoger entre estos 3, am, are, and is. Lo hacemos todo. Luego, al final, le damos check. Le toman un pantallazo a ese ejercicio, ¿sí? Al resultado. Bueno. Luego hacemos el segundo. Ya les voy a explicar entonces qué hacemos en el segundo. Listo. En el segundo, esperemos pues que cargue. Esto se demora un poquito para cargar. Pero toda esta información que salió aquí, todo este spam y todo eso, ahí se demora un poquito para cargar. Sí que está demorado este internet, bueno. Bueno, chicos, pues como son ejercicios virtuales, pues entonces da la posibilidad de que si yo cometo algún error, pues otra vez puedo volverlo a hacer hasta que el ejercicio me quede correcto, ¿cierto? Pero no sé por qué se está demorando tanto para cargar. Bueno. Todos ya están en la plataforma, ya abrieron la
La plataforma, los ejercicios. Bueno, Sí, no sé. profe. Listo. Ahora sí, bueno, ya cargó. Está los comercial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar la imagen y de acuerdo a lo que se indica allí en la imagen, pues entonces vamos a elegir A, B, C o D. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, he's combing his hair. Se está peinando su cabello. Obviamente no está ocurriendo. He's having a shower. Se está bañando. He's brushing his teeth. Se está lavando los dientes. O he's having a bath. O está tomando un baño. Recuerden que shower es la ducha y bath, en este caso, es la bañera. Entonces, ¿cuál podría ser de acuerdo a esta imagen? Hey, sería como la D, creo que era. Sería D. Miremos a ver si es la D. That's right. He's having a bath. Está tomando un baño. Pues allá se utiliza que los sábados se hacen un baño de esponja en la bañera y bueno, es eso. Entonces van pasando acá y van describiendo cuál es. Al final también les sale el resultado de cuántos ejercicios hicieron. Aquí les sale el score. Es decir, qué porcentaje hicieron y cuántas respondieron. ¿Listo? Entonces, esto con el segundo. Ahora pasamos al tercero. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer en el tercero. Listo. Entremos aquí al tercero. Bueno, en el tercero tengo oración afirmativa, negación y pregunta. ¿Sí? Entonces, afirmativa, chulito verde. Negación, X. Y pregunta, pues signo de interrogación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Van a reformular, teniendo en cuenta el pronombre y el verbo, a reformular para organizar la oración en tiempo presente progresivo. Hagamos esta. Yo voy a decir, I am. I am. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es have. Pero, ¿qué debo hacer yo aquí? Cuando un verbo termina en vocal, elimino esa vocal y agrego ing. I am having breakfast. ¿Sí? O estoy desayunando. Bueno, ahora voy a decir aquí, voy a hacer una negación con ese mismo verbo. Entonces yo voy a decir, I am not having milk. Y lo mismo con cakes. Entonces formulan una pregunta. ¿Sí? Entonces, bueno, con esta sí está claro lo que debemos hacer. Y al final, pues, simplemente le dan check y les sale el resultado del ejercicio. Entonces, esos 3 pantallazos los van a pegar en un documento de Word, lo convierten a PDF y lo suben a la plataforma. Bueno, chicos. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, señor. Bueno, chicos, listo. Entonces, hacen el ejercicio. Si tienen alguna pregunta durante el desarrollo del ejercicio, pues me consultan y bueno. Recuerden que para la próxima clase, entonces vamos a tener ya el examen final, ¿sí? Y no va a ser nada, pues, complejo, nada de lo que ya hemos visto. Nada que no hayamos visto va a estar incluido allí. Listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, I think that's all. Eso que ya es todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me escriben entonces por favor por WhatsApp, algo que... Sí, Profe, una bueno, pregunta. listo. Bueno, esa pregunta está buena. Laura Castro dice, en seguimiento no, sino donde dice enlace para subir la tarea. En la tarea. No en seguimiento, sino donde dice enlace para subir la tarea. Profe, una pregunta. Sí, sí, cuenta. En el segundo ejercicio que salen, pues digamos, el de la bañera y todo eso, Sí. ¿hay que tomarle pantallazo a cada cosa que hagamos, o sea, a las 16 o No, al final? al resultado final, porque ahí le sale cuántas de cuánto usted respondió. Y le sale también el porcentaje. Entonces no es necesario que Ok. tome todo. Si por alguna razón ya no le sale el resultado porque se le borró, si quiere tomársela a cada una, bueno, también lo puede hacer. También lo puede hacer, no hay problema. Ok. Okay, that's right. Okay, that's right, ladies and gentlemen. That's all for today. I'm going to give you the thanks for coming to the class tonight. Chicos, listo. Entonces quedamos así. Bueno, entonces gracias por la asistencia y bueno, si tienen duda me pueden escribir entonces al WhatsApp y estaremos en contacto. ¿Listo?
Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Okay. bueno, profe, gracias. Okay, goodbye, ladies and gentlemen. Goodbye. Bye, bye. Bye.